¿Cuál? ¿Para acá? Ay. ¿Me das una bolsita? Una bolsa. Claro que sí. A ver. Ahí está. Ahí no va. ¿A usted también? Para una más grande, para 3 kilos. Tosta. Niña, Esto de ella. te estamos buscando de la común. Bodolakia vilentume. Hatu marijolín. ¿A cómo? Ah, A 4 pesos la pieza. ay, cotepo sode. 20 Bobis. el kilo. Sí, es vecina de aquí. Ay, lo chabogó, el niño. Son los niños. Ay, Uy, son las niñas, ¿no? Mira, no, ya está bien bañado, ya. Hay cariño, no hay cariño. ¿Cuánto está ahí? 2,600 Y la de resta como la molida. kilos. 96. De esos serían 156 pesos. ¿Ves? Pero a veces colai padavela mi gallón. Que esté buena, por favor. Derecho o izquierda. A ver, de la que trajeron ayer, que está más fresca. Y ahorita que preparemos las armas, ya vas a ver cómo las preparamos los gitanos. Cómo se hacen los tamales gitanos. Y las pufas. Pufa. Pufa. Pues ahora compramos unas carnitas ahí con el señor. Y pues hicimos salsita, blanquillos y frijol refrito. Este fue el desayuno. Siempre la misma simba, con toda su perficia va para salir a pasar. Piensa que cualquier detalle la ridiculiza, que la parte está muy corta que prefirió patar. Y con esa mínima la pensará que te toca. Y tiene grande su boca con ese napitaje. La tiene patacador y se lo tiene ni carne. El color de los zapatos le va a Deca y gallí. Mira, así hacen los pedimentos, se juntan las personas mayores que piden. Es la vida diaria lo que hacemos. Lavar, cocinar, trapear, lavar ropa, planchar. ¿Ah? La vida. Gana un ratito de casa que yo Ker gadiate ashel misto. Que le lo sabe. Faima que ande dui piriaca en trubul. Pename. Habían muchas carpitas así alrededor, Sí. porque antes pues así nos instalábamos pues, como los circos. Y ahora pues ya no, pues ya poco a poco fueron haciendo las casitas y ya las carpas, pues ya es muy raro que viva en una carpa. Por el agua, por la lluvia, el aire, el frío, por los niños para que no se enfermen. Hay unos que tienen casitas que están alquilando
Y ahí ya viven, pues. Sí, pues poco a poco la fuimos así, levantando, pues. Es que también antes pues era duro el dinero para hacer una casa, como ahorita también, porque está todo caro. Pues es que a nosotros nos gusta la sala grande, los cuartitos también grandes, la cocinita pues más o menos también. Aquí tiene la... Nomás que todo lo acabaron las puertas, los chamacos estos. Pues es que en una casa tienes las comodidades. Tienes tu agua, tienes tus baños. Pues en las carpas, pues... sacábamos una llave, pedíamos permiso. Y sacábamos un tubo, pues una llave poníamos para agarrar agua. Para no ir a las casas, pues a molestar a la gente. Y de ahí agarrábamos agua para lavar la ropa, los trastes, para bañarse. Pues sí, estábamos a gusto en las carpas porque es más libre. Es más libre, más bonito, pues en una carpa. Porque en una casa, pues está cerrada. Pues los abuelitos se dedicaban al cine, a vender casos de cobre. Ellos hacían casos de cobre y vendían y daban cine. Ese era el negocio que tenían ellos. Como esos casitos de cobre, mira, ellos los hacían. Nomás compraban unos así redondos, unas piezas de estas. Y ya empezaban con el martillo a arreglar los casos, así los hacían y grandes. Y los vendían con los señores que tenían carnicerías y eso. Y daban el cine. Eso es lo que ellos hacían antes. Mundar, Jorge. Apaga. Ay, Chequi, hijo, ya. No has cambiado nada. Está igual. La buena vida. Caicile fiesta. Megles, déjalo, ve. De coche. Andábamos, pues. Ella es una hija mía que se casó aquí. Pues andaban de ambulantes, andábamos con otros compañeros, unos tíos, con mi abuelita, mi abuelito, pero a veces nos separábamos. Ellos se tomaban otro rumbo para trabajar, nosotros otro, porque entrábamos en los ranchos. Pues la gente apenas nos veía cuando llegábamos porque no había diversiones, no habían televisiones, no habían porque era un rancho donde no había luz. Entonces llegaba un circo, un cine, los chamaquitos ya se agarraban atrás del camión, que sacaban pues el convite, el anuncio. Los chamaquitos se iban atrás de los camiones para anunciar pues la película, para ver qué película iban a pasar. Y la gente se salía así de las puertas para ver pues para el anuncio y eso. ¿Y con los circos quién andaba con los circos? Pues no, nosotros no, con circos no, nomás con puro cine. ¿Eran también gitanos o no? No, eran mexicanos. Mexicanos así ambulantes. Sí, ambulantes. Ellos no tenían casa para vivir. La casa era la carpa. Una carpa así de lona. Es que nosotros las arreglábamos con cortinas floreadas, como una casita así bonita. Le poníamos cortinas, sillas así como una salita, su comedor, como una casa. Armábamos un bañito aparte con unas lonas para bañarnos. Sí, porque así, mira, pues la carpa era así.
Entonces ahí en la entrada va el comedor. Allá poníamos una cocina, también tapábamos. Y poníamos la cocina, la estufa o el soplete, pues. En el cajón de los trastes, donde traíamos los trastes, las ollas, venía así a un lado del camión, donde van las llantas, pero más adelante donde va la caseta, a un lado así, ahí poníamos unos cajones bonitos, grandes, y los forrábamos de hule, así de esos hules, floreados, bonitos, y ahí acomodábamos los trastes, todo. Pues es bonito en una carpa, pero no tenías la comodidad como en una casa. Pues fue muy pesada la vida así de errantes. Nomás pues nos gustaba, pues así andábamos. Antes andábamos en carpas, dando cine, trabajando, pero ahorita ya no, ahorita ya la cosa ya es más difícil. Antes era muy bonito, teníamos casas, campañas, tiendas bonitas, con camiones, donde íbamos a los ranchos a trabajar el cine. Agarramos un campo grande, bonito. Estaba más bonita la vida esa. Iban las señoras trabajando, ganaban sus dineritos, sus 30, 40 pesitos, 50. Adivinar la suerte, se adivina la suerte. Tú ríes, tú cantas, pero tu corazón es un poco triste. Cierra la mano y diga la pregunta, la que tú quieras saber. ¿Voy a tener un novio pronto? Abre la mano. Ábrela. Sí, hay un muchacho que te quiere, te piensa, pero hay dos malas personas que te quieren ver enferma. ¿Me entiendes? ¿Y tú me puedes curar? ¿Cómo? ¿En la misma casa están las personas? Dar picnic al lado de tu casa. Al lado de mi casa. Están unas personas que me quieren ver enferma. Candemos. Es que sagón. Grofo, pero que sí putsem, salen del caso, pero le hay chistes y cabel, si me mil que hay maquiarne y favela carcame. Pero que hay gravilera, Nosotros estamos instalados aquí hace 22 años. Tenemos casas propias, tenemos nuestras familias, nuestros hijos van a las escuelas, porque no iban a las escuelas, ahora ya van a la escuela, estudian y todos tenemos nuestras propiedades. Estudian nuestros niños, algunos los más grandecitos ya van a las escuelas, los pequeñitos todavía no. Que ha sido Corachi, a ver así. ¿Qué anda ahí? ¿Julie o anda el Corachi? Hay que gusano, anda el Corachi. La ya que era Susana, pero Janet break de mí. Ay, o cochara papala. Camisa en la mulato, anda Janeta, basaga, Diana, peana, ¿ves? Pero diamante pana, qué bien, qué lindo. Diamante pana, tú Juan. La boca Elena se llama Solevire. No me llame qué gracias. Aquí vienen unas personas, vienen unas maestras y los enseñan aquí en nuestros domicilios. Las mujeres no las mandamos a la escuela, no porque
Hay muchas cosas en las escuelas, ya ve que hay muchos abusos, muchas cosas que nosotros no vamos con eso. No. La verdad no tenemos confianza en mandar a nuestras hijas. A nuestras hijas vienen maestras especiales aquí, las enseñan a leer y a escribir. Se casan jóvenes, como la muchacha que vamos a pedir es esa muchachita de 14, 15 años. Va a cumplir 15 años, cumple los 15 años y se casa. Entonces, y allí ya el marido ya la mantiene a ella, ya no tiene por qué trabajar. Porque que me despierte con un beso enamorado, de gritarle del amor que me ha negado, porque también tengo el derecho de vivir. De mis triunfos y fracasos, que me quiera y que me quite de sufrir. Porque que me despierten con un beso enamorado, de gritarle el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Salta para continuar. Pues yo lo conocí al muchacho y él se enamoró de mí, yo también de él, y ya me dijo que si nos casamos y le dije que sí. Y ya fueron a pedir mi mano y nos casamos. Estuvieron de acuerdo los papás del muchacho y mis papás y pues hicieron la fiesta y ya nos casamos. Y el de 13 ya se va a casar. Sí, él le dijo a mi papá y a mi mamá que la vayan a pedir. Y así, y ellos ya fueron y la pidieron. Y la dijeron que sí. Y hicieron el permiso, el pedimento. Prama, tú que brei, Roma, naís tu menga, di que prama sucar cayanas tu que. Para sote si cachao prama tigre. Para que camas que si tu yeg lo lugyohi ande que o jardina y camas te dicaso te queras. Te chinada la que. Diclen line sama. Diclen line sama sabi si lugi. Janas amén, avas ame Dural, ame avas de Barodroma, de Colombia, avas Belgras, Belmagaria, ay avas y tú te dedicaste las ame Bori Sucar, Terni Sucar Bori. Se nos arden la diclen sabi si. Janas abate cana penas tu que cana presentir la tu que. Se cabela manguete que chima bulu lugi ande mo jardín. Kaila. Ale. Aquí así amari Shey, Kaikamasa me tutar Bori, Sucar Prama. Te dedicaste a reglisa, me dedicaste en queras. Aquí así kirisi tú sabes que cudiasi. Es un pedimento de una muchacha que pedimos a una muchacha que es hija del Señor. Pedimos para que se va a casar el domingo. Y esa es la botella, es una señal, un símbolo que se va a casar la muchacha. Holba, aquí hace Holba. Es Holba, se llama Holba y la yo. Los pañuelos se lo ponen a la novia ya cuando se casa la muchacha se lo regalan para ella. La pañoleta. La cabeza esta pañoleta. Pues ya cuando está uno casado ya tiene el respeto del esposo, es la pañoleta, usar así. Es para la novia. Para la muchacha, para la tornaboda. Es rojo. La muchacha tiene que ser señorita, para que agarre ese rojo es para ella, para la muchacha, cuando es señorita, cuando es bien. Es un símbolo de los gitanos que hacen, y luego ya se hace una fiesta, él hace una fiesta para su muchacha porque salió todo bien virgen. Esa es una fiesta que le hace él del honor, o el honor de su muchacha de él, porque le guardó el respeto para todos. Eso. Creo que la regresa, ¿no? Sí, no es virgen. La regresan con sus papás. Hasta el matrimonio tiene que ser virgen.
Pues cambian muchas cosas. Cuando era soltera, pues sí hacía lo que yo quiera, me ponía pantalones y todo. Ya cuando te casas ya no, ya usas faldas y es diferente. Nos ponemos por los señores porque como pues nos ven más con las naguas que con los pantalones. Si se pone uno ya no se siente justo. Se siente uno mal. Nomás el papá del novio se va a dar ese dote de 23,000 pesos, pero ese dote se da el día de la boda para los novios, es regalo para los novios, no se vende la muchacha, sino se regala para los dos, el novio y la novia. Y se hizo un acuerdo de 300,000 pesos, pero no para venderla, sino ese es un decir nomás, es un dote para darle a la novia y al novio para que se vayan de luna de miel, un regalo para ellos. No. Tiene que aceptar. Se tienen que gustar ellos Dice, tienen que gustarse para ir a pedirla. Si no, pues dicen que no. Que no, porque si no, hay casos que sí, pues, hay casos que sí se casaron sin que se conocieran. Pues se casan de 15, 16 años, 18, 20, según como quiera la muchacha. Pues yo me casé de 14 años, él tenía 17. Y ahí había una plaza de toros donde hicimos la boda. Y se juntaron muchos paisanos de nosotros, habían muchos. Pues ya cuando me casé con él, como a los 7, 8 días ya se fueron todos los paisanos. Mi papá, mi mamá también se fueron ellos por otra parte a trabajar. Y ya pues ya yo me estuve con él, con mi suegro. También ya después nos fuimos a trabajar. Sí, se tiene que ir a vivir a la casa de los suegros. Ya si quieren irse después, como el año, ya a su casa. O sea, comprar una casa aparte. Y como se casan chicos, para que sepan cómo es la muchacha, para que conozcan a la muchacha, para que conozca también la familia del muchacho, a la nuera, si es buena nuera. Cuando se casa una muchacha, tiene que respetar a la suegra, al suegro, a los cuñados, a las cuñadas, a toda la familia. No ser grosera. Todo lo que te digan no tienes que hacer, no tienes que decir nada, tú nomás hacer las cosas porque te están enseñando, pues. Porque como llegas a otra casa diferente y son diferentes tradiciones, costumbres, tradiciones, por eso. Que tienes que respetar a todos ahí, atender a todos, porque tienes que ser amable con todos y así. Ya son otras obligaciones, ya es muy diferente, pues. Pues atender al suegro, a la suegra, a mis abuelos, así son muchas cosas diferentes. En la mañana se tiene que despertar, me tengo que despertar yo primero que todos, hacer el café, la comida, atender al suegro, en la mañana a la suegra, a mis abuelos. Si te pide un vaso de agua, dárselo, porque no se lo pide a la hija, ya se lo pide a la nuera. Se levanta en la mañana, todos duermen y se levanta en la mañana la nuera, se pone a cocinar su café, tiene que limpiar la casa y luego ya cuando se levantan todos servir el café y así van a comprar comida. Ya va una cuñada con la nuera para que se vaya enseñando a cocinar, cosas de la casa, pues. Entonces, ¿qué? Vamos a hacer las pufas. Ok. Pues tan siquiera nomás eso, ¿no?
Porque ya para hacer otra cosa a lo mejor ya no les va a dar tiempo. Oscuro, ¿verdad? Deja ponerle agua porque está muy caliente. ¿Cómo se dice cebolla? Purum. Purum, pues es lo mismo que neri. Porque casi tiene el mismo sabor que el apio. De batizar de naque el bol. Es que se ve como muy oscuro aquí la casa. Chiles rellenos a la manera mexicana. Hey, esta es la carne molida que compramos ahorita. Se le pone la sal para que agarre la sal. Porque llevan otros ingredientes, otras especies. Ahorita vas a ver qué le va a poner. Dicta. Acá nate molisman que circo ya. Ella ya se vistió de gitana, ¿de? ¿Sí? Allí o apio, jaladiano o perejil. Deja ponerle de batizar. Más temprano, ya desde cuando hubieran estado. Si hubiéramos comprado desde ayer a prepararlo ya en la noche y ya en la mañanita ya iban a estar. Sí, antes de casarte sí, pero ya cuando te casas no. Ya una mujer casada es diferente. Por ejemplo, si están platicando no tienes que pasar en medio, si está una manguera no tienes que pasar encima, no subir los pies en la mesa y así porque como es sucio eso, sí. Cuando pasas, haz de cuenta encima, cuando está una olla y tú pasas encima, eso ya queda marimé, la olla. Sí, sucia, y pues ya te insultan y así, porque eso no se puede hacer. Te regañan, te dicen que no puedes hacer eso y así. Como, por ejemplo, si pones algo de la cocina en el baño, eso ya es marimé.
Ya por eso te enseñan las mamás. Con todas las que se casen ya pasa eso. El hombre no, el hombre es igual. La mujer cambia, el hombre no. Vamos a poner una cama gitana como duermen los gitanos, los rom, las gomneá. Vamos a poner un chan te soben. ¿Ya? Ah, gracias. Déjala, abro yo. ¿Te la abro? Donde está la sala, ahí poníamos unas todo de alfombras y teníamos colchones de pluma, de esponja, colchonetas y arreglábamos como una cama, pues, pero abajo. Porque no podíamos llevar camas en los camiones porque no cabían. Eran puros colchones que los acomodábamos para que cupieran. Ay, le roque el alma y la chale catarle ofral. No se usan camas, colchones. Ahorita sí. Los hombres no pueden poner eso, nomás las mujeres. Un hombre no puede tocar una almohada, no puede ponerla porque es de mala suerte. Marilpe. Marilpe es una cosa sucia para un hombre. Un hombre no puede poner la mano a poner eso. Una mujer sí. La falda no tiene que tocarla un hombre, porque también es de mala suerte. Una mujer no puede pasar delante del hombre porque es mala suerte. El hombre nomás sirve para traer dinero, mantener a la mujer y a la familia. Si no se llevan bien, pues a veces tienen un poco de paciencia y le van enseñando así, pero si no, porque a veces no quiere la muchacha al muchacho, porque ellos arreglan el matrimonio. Casi no, pero a veces, raro cuando ya regresan. Tienen que juntar gente para que pueda arreglar. Los patriarcas, los más grandes pues de la tribu. Ellos nada de pelearse, ellos se arreglan y si divorcian ellos ponen un precio. La muchacha era señorita y entonces ya no es, ¿verdad? Se regresa a la mitad o no se regresa nada. Pero puros hombres y una mujer no tiene que decir nada porque luego ahí empiezan los pleitos y los hombres se arreglan y ellos deciden con quién queda a veces un niño. Luego ya se traen sus cervezas, comida y así. Conviven y se arreglan. Esa es una cris. Así es, una cris romani. Se ponen ya después a bailar, ya comen, se divierten y así. Esa es una cris. Todo como es. Antes se cortaban aquí la vena, antes. Ahorita ya no. Ahorita se pone uno de padrino. Le damos un pedacito de pan y con sal y poquito vino tinto. Le damos en la boca los dos. Cuando yo si hago caso a una muchacha, al muchacho, yo les doy un pedacito de pan y un pedacito así le pongo en el molbre, en el vino tinto y le doy. Ya los caso yo ya los caso. Y ahí empiezan ellos ya a hacer sus felicidades, a hacer sus cosas bien bonitas. ¡Saracho, sí! Dice mis tóqueras. Así.
Eso le estaba diciendo que a ver si hacen la boda aquí, la que van a hacer. Porque la querían hacer allá en Colima. Sí. Una boda que van a pedir a una muchacha. Pero ya después dijeron que no, que mejor aquí porque hay más gente, hay más gitanos. Es el pedimento y la boda. Son 2 fiestas. No, 3 porque después sigue la tornaboda porque el papá le hace otra fiesta a la hija. Del suegro son 2 fiestas que él hace. Del que agarra a la nuera. Y al siguiente día ya es le toca al papá y a la mamá hacerle una fiesta a su hija. El pedimento, la boda y la tornaboda, 3 días. Pero fiestas, tomamos, a veces nos agarramos a trompadas, a balazos. Ahí estás.
Sailo, Omango, Ayolón, allá tenemos Ruchín, bueno. Bueno, esta pasivo como micrófono con tigre o tigrío. O bardo, ya le manjó ayolón. Cana brasina pebolón ayo. Chefen habla que camabla bolibla respetibla. Sonolazo. Iguana ayopicuy. Desde los del Baja Sastimos. Sonolanzo, sucar, bre, de pan, de siempre para siempre. Siempre para siempre, pename. Desde los del Baja Sastimos, Mogueshabé, Máximo Mogueshabé. Pasa y compañía, Bardo. Pasa y compañía, Bajtalica y Sigarcán. Mujiboría, Zulman. Ayo. Lile, Zatra, Sucar, Chole, ya, de tu hotel Baja esas timos, hay que chutar tu hotel, Gadiate, ven siempre, toda la vida, Canazán puro hey, Abacoche, Temerel y Piabreste, pero Canazán de 100 años. Pasapes que tenepes que trae, a ver dúcela. Pasapes que le poche, decirles el legítimo de ver a ver estar sola. Panchabujeca me que anda con Lima, chandale gachada y ahorita mudar de a ver estar sola. Padromo, a ver estar sola. Pagrofo, Nicola, Pachivero, Machoro, el Pancela. Sucarimón, Pujinen, que Penenen, que Sucarimón. Antes de los del Baja Sastimos, se traían en mi amor. De esta sigue el Catarotel But en mi atelier y el chaval le acompaño en Maiput Baja y Sastimón. Maquiaviel, mero legítima, Milka. El mojón, Sasso, Milos. No María Milos, Sasso, donde está el Kikalichian. Cállate. El mojón, Sasso, yes. Un chingón. Sasso, Paz, Guadalajara, sí, mujer de Guillatén, Somos familia, sí. Paz, Guadalajara. Es para que sabemos.